el plan de salvación de inicio a fin. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estudiaremos la tierra después de la caída. En el tema anterior de esta serie en la que nos encontramos estudiando el plan de salvación de inicio a fin, comprendimos cómo el mal entró a la tierra y el plan de salvación que Dios anuncia a Adán y Eva y que pone en marcha aquel plan que ya había sido diseñado desde antes de la fundación de esta tierra. Y dijimos que el plan consistía en que Dios establecería una mujer. ¿Qué es la mujer? Una mujer, dijimos que era un pueblo, ¿no? De acuerdo con la Biblia, una mujer es un pueblo. Así es decir, que Dios iba a establecer un pueblo y ese pueblo iba a tener una simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? O sea, ¿quién es la simiente del pueblo? Cristo Jesús es la simiente del pueblo. Cristo Jesús. ¿Y qué fin o qué propósito o cuál es la misión de la simiente de la mujer? Matar a Satanás, aplastar a la cabeza de la serpiente. Muy bien, entonces el plan de salvación que vimos en el tema anterior es que Dios establecería un pueblo, de ese pueblo viene Cristo Jesús y Cristo Jesús vendría a deshacer todas las obras de Satanás y del pecado. Siendo así, Satanás conoce también de antemano, porque el plan se le anuncia a la serpiente, estando allí Adán y Eva también. Entonces Satanás conoce el plan y Adán y Eva conocen el plan. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos salen del Edén, porque son expulsados del Edén? ¿Y cómo empieza a andar este plan para llevarse a cabo? Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y antes de hacerlo, vamos a hacerlo con una oración. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas cada persona que tenga bien ver este programa y que le permitas conocer tu palabra y conocerte a ti, Señor, a través de este. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para iniciar, vamos a hacerlo leyendo Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En estos versículos nos narran los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva. Nos dicen que Caín, el primogénito, fue labrador de la tierra. Es decir, nos mencionan la profesión o a lo que se dedicaban cada uno de ellos. Y por su parte, Abel se dedicaba a ser el pastor de ovejas, criaba ovejas, ¿verdad? Esa era su función. Ahora, ¿qué continúan diciendo estos versículos o por qué se mencionan Caín y Abel? ¿Qué historia vamos a encontrar de ellos? Bueno, antes de leer unos versículos que nos va a aclarar un poco más sobre estas descendencias, recordemos que en el capítulo 3 veíamos que al final, antes de que Dios sacara a Adán y Eva del Edén, Dios sacrifica un animal que asumimos que es un cordero, porque un cordero representaba a Cristo, y desde allí se establecieron los sacrificios. Vimos que con la piel de este cordero, Adán y Eva fueron vestidos. Esto es algo simbólico, representando que nosotros somos vestidos con la justicia de Cristo Jesús, que es el cordero que vino a salvar al mundo. En Génesis 4, versículos 3 al 5, encontramos la siguiente historia. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos allí que ellos llevaron una ofrenda. La ofrenda ya estaba establecida, debía ser un cordero. Sin embargo, Caín, en completa rebeldía, trajo
los frutos de su tierra, y pues a Dios no le agradó porque esto rompía lo que significaba el sacrificio en realidad. Así que en el versículo 8 de Génesis 4 seguimos leyendo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos el desafortunado desenlace de esta situación. Hay dos hombres, uno que quiere hacer la voluntad del Señor, que es Abel, y trae el sacrificio buscando el perdón y la aprobación de Dios, mientras que Caín trae lo que él quiere traerle al Señor. No podemos perder de vista que esto debemos aplicarlo a nuestra vida. La adoración al Señor debe ser como Dios la pide, no como nosotros queramos darla. Así que si nosotros queremos saber cómo a Dios le agrada que se le adore, pues debemos buscar lo que dice su palabra. Entonces vemos allí que a Caín le molestó que a Dios no le hubiese agradado su sacrificio, tuvo envidia de su hermano, lo invitó a salir al campo y pues allí comete el primer asesinato que se ve en la Biblia. Es interesante ver que Dios le hace una pregunta a Caín. Leamos Génesis capítulo 4, versículo 7, y allí encontraremos que el Señor le dice a Caín que lo que él está haciendo está mal. Dice Génesis capítulo 4, si nos ayudas a leerlo, Génesis capítulo 4, ayúdanos a leer desde el versículo 6 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Entonces, es interesante, tú nos leíste el versículo 8 donde ya narra que Caín mata a Abel, pero es interesante que antes de que Caín mate a su hermano Abel, Dios le dice: el pecado está a las puertas, pero tú puedes dominarlo a él. Es decir, que aún en medio de esta circunstancia, Dios le da misericordia y le da un tiempo de gracia a Caín, diciéndole: aún puedes volver y hacer lo correcto. Le hace un llamado. Podríamos decir que nosotros hoy en día estamos ante la misma situación, ¿no? Dios siempre está contendiendo con nosotros, nos amonesta, nos llama antes de cometer pecado, de desobedecer, pero finalmente la decisión es nuestra. Ahora miremos que el Nuevo Testamento resalta lo que hizo Abel y le da una palabra bien interesante a lo que hace Abel. Recordemos que Abel lo que hizo fue obedecer a lo que Dios había hecho o había instituido en el Edén. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Interesante que se mencionan aquí dos cosas: fe y obras. Se menciona que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Es decir, aquí vemos una fe que obra. Cree Abel que es correcto y la manera que Dios estipuló para pedir perdón por los pecados es ofrecer un cordero, y él lo hace como Dios lo había dicho, no como a él le parece hacerlo. Y por eso es contado como una persona justa. Pero ahora miremos la Biblia, ¿qué tiene que decir acerca de Caín? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de eso que sucedió allí en Génesis? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Allí vemos algo interesante, y es que ya empieza a verse los caracteres de las personas, ¿no? Así que vemos que ya se empiezan a ver las dos simientes: Abel, el justo, y Caín, el malo. Pero entonces también vemos que Caín mata a Abel. Eso significa que en este caso el primer plan de Satanás, que era acabar con la simiente buena, porque él obviamente quiere frustrar el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces hasta ese momento el plan podría decirse que no se puede ejecutar porque no está la simiente buena. Este es el objetivo de Satanás: atacar al pueblo o atacar a la simiente del pueblo, el cual es Cristo Jesús.
y luego vamos a ver que de hecho cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo cuanto pudo para destruirlo. Y antes de que Cristo Jesús viniera, Satanás hizo todo lo posible para que el pueblo fuera un pueblo malo y no pudiera llegar el Mesías. Y después del Mesías, Satanás también ha hecho lo mismo con el resto de la descendencia de la mujer, ¿verdad? Y es interesante mirar eso. Como tú lo mencionabas, se deja en claro que hay dos clases de simientes, una simiente buena y una simiente mala, pero vemos que la simiente buena es destruida por Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Pues Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y dentro de ellos puede haber también otro más que también tenga las características que tenía Abel, es decir, que sea bueno, que quiera obedecer a Dios. Es decir, que Satanás no puede seguir con su mismo plan. Matemos ahora a este, matemos ahora a este, sino que vamos a ver que Satanás, después de atacar, después de matar a los buenos, él se da cuenta que no puede así acabarlos. Entonces tiene que implementar otra estrategia, y es lo que vamos a ver hoy, y es la estrategia que siempre ha utilizado el enemigo. Génesis capítulo 5 versículos 1 al 3 nos dice qué fue lo que continúa. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Se menciona a Set. Entonces aquí podemos ver que las genealogías en Génesis tienen el propósito de mostrarme de dónde viene Cristo Jesús. El propósito del Antiguo Testamento no es ensalzar o mostrarme un pueblo o una nación, sino el propósito es mostrarme las generaciones del cual se va a desprender Cristo Jesús. Ese es el propósito, es decir, la esencia del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Y quienes pertenezcan a esa genealogía es quienes aparecen allí. Por eso sale Caín, que es del maligno, es decir, podríamos decir simiente de Satanás, ¿no es cierto? Simiente de la serpiente. Y aparece este Set. ¿Quién es Set? El reemplazo de Abel, quien Caín había matado. Así es. Hay algo también importante en estos versículos que acabamos de leer, y es que nos dice que Set ya no fue a la semejanza de Dios, sino que nos dice que fue semejante a Adán, ¿no? Nos dice fue conforme a su imagen y a su semejanza, a la de su padre. Esto es importante porque ya no trae la naturaleza de Dios, que es justo, sino que ahora trae la naturaleza pecaminosa de su padre. Así es. Y mira lo interesante. Ahora continuamos con Génesis capítulo 4, que menciona la genealogía de Caín. Y continuamos con Génesis 5, que menciona la genealogía de Set, ¿verdad? Es decir, que vamos a ver las dos genealogías. Y quiero que miremos un versículo o unos versículos interesantes que nos va a ayudar a darle título a esas genealogías. Es decir, la descendencia de Caín le vamos a dar un título y a la descendencia de Set le vamos a dar otro título. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 4, versículo 26 para ver qué título le podemos dar a la genealogía de Set? La genealogía de Set está en Génesis capítulo 5 y vamos a leer el último versículo de Génesis 4 para poder nosotros identificar la característica de la genealogía de Set. ¿Qué nos dice? Y a Set también le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, ¿qué título le podemos dar a la genealogía de Set? Podemos llamarlo los hijos de Dios. Los hijos de Dios, porque esta es la genealogía en la cual los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. En la genealogía de Caín no se menciona eso. En la genealogía de Caín ellos no empiezan a invocar el nombre de Dios. Por el contrario, si somos detallistas y vemos la genealogía de Set, nos damos cuenta que solo se mencionan ¿qué? Se mencionan solamente hombres. Mientras que vemos que en la genealogía de Caín, que está en el capítulo 4 de Génesis, se mencionan unas mujeres y las genealogías estaban dadas siempre por hombres, ¿no? Vamos a leer Génesis
4, versículo 19, nos dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. También Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y Naama, hermana de Tubal-Caín. Vemos entonces que allí se mencionan 3 mujeres: Ada, Sila y Naama, que no era costumbre mencionar mujeres en las genealogías. Sin embargo, están allí. Más adelante vamos a ver por qué están estas mujeres en la genealogía de Caín. No sin antes recordarles que los nombres en el Antiguo Testamento estaban dados de acuerdo con las características de la personalidad o algún evento relacionado con él. Entonces, de acuerdo con eso se daban los nombres a las personas. En este caso, el nombre de Ada, Sila y Naama estaban relacionados con la vanidad, estaban relacionados con la música. Así que cuando veamos el capítulo 6 de Génesis vamos a entender que estas mujeres se vestían, se maquillaban y hacían cosas que llamaban la atención de los hijos de Dios. Así es. Entonces, ¿qué título le das a la genealogía de Caín? Hijas de los hombres. Las hijas de los hombres. Muy bien, interesante. Entonces, la descendencia de Set, los hijos de Dios, pero la descendencia de Caín, como se mencionan mujeres, las hijas de los hombres. Además, en la descendencia de Caín vemos características que van en contra de los planes que Dios había establecido. Dios había establecido que ellos se multiplicasen y llenasen la tierra y que trabajaran en el campo, ¿no es cierto? Que con el sudor de su frente se ganaran el alimento. Pero vemos que en la descendencia de Caín aparece un hombre que en el versículo 17 de Génesis 4 y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí vemos que ellos se reunieron en ciudades, edificaron ciudades, mas no vivían en el campo. Aparte, tú nos leíste el versículo cuando nos estabas leyendo de los hijos de Sila y vemos que ella tuvo a Tubal-Caín, dice que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, que también podemos ver que ellos hicieron ídolos también de hierro o de bronce, es decir, que fue también una generación idólatra. Entonces vemos características en esta genealogía que no las podemos llamar hijas de Dios, sino que por el contrario, hijas de los hombres, precisamente por las características que se mencionan allí de esta genealogía. ¿Y por qué les dimos estos títulos a estas genealogías? Precisamente porque la Biblia más adelante nos va a hablar de estas 2 clases de genealogías y nos va a decir el nuevo ataque de Satanás o la nueva estrategia que Satanás utiliza para poder destruir la nación o la mujer que Dios iba a establecer aquí. A tal punto que vamos a ver que pareciera que Satanás estuviese ganando la batalla. Así es. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios siempre dio una orden muy clara. La orden era que los hijos de Dios no debían involucrarse con las hijas de los hombres, porque esta unión que hoy conocemos, es muy común esta palabra del yugo desigual, iba a hacer que estas mujeres llevaran a los hombres a la idolatría o a prácticas que tenían las otras naciones, y era lo que Dios no quería, que se corrompieran y que pues se perdiera el nombre de Dios en medio de ellos. Entonces vemos aquí que los hijos de Dios se involucraron, como ya hemos dicho, con las hijas de los hombres. Ya vimos cuáles eran esos 2 grupos y vimos entonces que esa unión trajo un juicio de Dios sobre la tierra. Entonces Dios dice que les va a dar 120 años, les da un tiempo de gracia, pero vamos a ver que es porque la tierra, pues debido a esta unión, se corrompió tanto que Dios tuvo que intervenir para poder limpiar la tierra del todo el mal que ya había en ese momento, y pues el tiempo de gracia fueron 120 años. Así es. Entonces vamos a leer los versículos que nos aclaran lo que tú nos estás explicando. Tú nos dices que la unión entre
los hijos de Dios y las hijas de los hombres, porque estos versículos no aclaran nada de eso. Simplemente dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se metieron con ellas y entonces Dios emana un juicio contra ellos y dice, mi espíritu no contenderá para siempre con ellos. Es decir, que durante esos 120 años, ¿qué estuvo sucediendo? El Espíritu de Dios contendía con ellos. Sí. El Espíritu Santo no se había retirado, el Espíritu Santo estaba contendiendo con ellos. Pero al cabo de ese tiempo, la gracia se termina, el Espíritu Santo se retira y entonces ellos quedan a merced de hacer su voluntad. Y cae el juicio sobre ellos. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 6, los versículos 5 al 14 y luego los versículos 17 y 18. Nos dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y ella aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Interesante entonces, en estos versículos que leímos, hay mucha información, ¿no? Bastante información. En los primeros versículos que leímos, es interesante ver que dice que el corazón o el pensamiento o los pensamientos de estas personas eran de continuo solamente al mal. Eso nos dice el versículo 5, los primeros versículos que leímos. Y luego más adelante, unos versículos más adelante, nos dicen que esos pensamientos de continuo al mal hizo que la tierra, ¿qué? Se corrompiera. El versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, esas inclinaciones y esos pensamientos llevó a que la tierra estuviera llena de violencia, a tal punto que Dios tiene que decir: me arrepiento de haber creado al hombre, raeré de la faz de la tierra al hombre. Pero es hermoso ver algo, y es que en medio de que la tierra está llena de violencia, en medio del pecado que llena la tierra, Dios siempre ha tenido ¿qué? Misericordia. Siempre Dios ha tenido misericordia. Y a pesar de que se menciona aquí que toda la tierra se llenó de maldad, el Señor siempre ha mantenido un pueblo fiel, algo que denominamos el remanente. ¿Quién era el remanente allí? En este caso era Noé, se le denomina como un varón justo. Como un varón justo. ¿Qué función Dios le dio a Noé? ¿Nos puedes explicar? ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Bueno, los versículos que leíamos nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. A pesar de la maldad que rodeaba la tierra, era el único hombre que se sostenía fiel. Y esto también podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana hoy. Nosotros vemos a nuestro alrededor mucha violencia, maldad, y no podemos justificar nuestras malas obras diciendo que como vivimos en medio de la maldad, pues entonces no es posible ser bueno en medio de toda esta maldad, porque pues ya tenemos un hombre que lo pudo hacer y pues él condenaría entonces al resto de la tierra, que dice que no es posible. Adicional a eso, pues nos dice que Noé
tiene 3 hijos, ¿verdad? Entonces Dios es tan misericordioso que le extiende su gracia a toda su familia. Y pues adicional a eso también Dios le da a Noé una función muy importante, que es la de predicar. Y en estos versículos no nos dice que Noé fue un predicador o que estuvo 120 años predicando. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos entonces que allí se le llama a Noé pregonero de justicia. ¿Qué hace un pregonero? Pregonar, ¿verdad? Predicar. Y pues lo más seguro era que él predicaba que iba a ser destruido el mundo en 120 años. Por eso él estaba construyendo un arca, y lo más seguro es que la gente estuviera burlándose de Noé, porque hasta ese momento, como ya vimos, en la tierra no llovía, sino que había un vapor que subía de la tierra y humedecía las plantas. Entonces, como no había llovido, era muy difícil creerle a Noé este mensaje, ¿no? Claro, quiere decir que Noé predicaba cosas que no se veían, y eso es lo que nos dice. ¿Nos puedes colaborar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos, al igual que Abel, un hombre que tiene una fe que obra, ¿no es cierto? Es decir, no podemos separar la fe de las obras, no podemos separar las obras de la fe. Es una fe que obra. Le creyó a Dios aún cosas que no se veían y construyó el arca. Y por eso fue considerado también un hombre justo, porque tuvo una fe que obró. Ahora, es importante este tema del diluvio y es importante esta historia de Noé, porque Mateo capítulo 24 nos menciona lo que Cristo Jesús dijo cuando estuvo en la tierra. Y colabóranos leyendo Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. Es interesante porque aquí encontramos que Cristo Jesús nos dice que los últimos días de la historia de este mundo van a ser como lo fueron los días de Noé. Por eso vamos a sacar algunos puntos o una secuencia que vemos en esta historia de Noé, porque asimismo veremos los acontecimientos que se desarrollarán al final del tiempo. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante, ¿no es cierto? Interesante ver que dice que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y interesante ver esa palabra que se menciona ya, que dice hasta que ellos no vieron el diluvio, no creyeron en lo que Noé había predicado. Mientras tanto siguieron dándose a sus propias concupiscencias o a sus propias pasiones. Así es, entonces vemos que Dios le ofrece al pueblo un tiempo de gracia. Ya lo leímos, habíamos leído Génesis 6:3, en donde Dios les da 120 años para que el pueblo se arrepienta y pues sea salvo. Vemos que y les da aparte el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo contendía con ellos durante ese tiempo. Eso es importante, porque ahí vemos entonces cuál es la función del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de verdad, de pecado, de verdad, de justicia y de juicio. ¿Cierto? Entonces, allí el Espíritu Santo estaba haciendo su obra y pues tenían ellos un tiempo de gracia. Adicional a eso, pues también, ¿qué otra cosa continúa dentro de ese listado de eventos que podemos relacionar con los tiempos del fin? Durante ese tiempo de gracia se cumple lo que tú nos leíste en la epístola de Pedro, y es que Noé fue un pregonero de justicia. Quiere decir que durante ese tiempo de gracia hubo un remanente fiel que predicó un mensaje que debía llevar al pueblo a arrepentirse de sus malos caminos y volver a Dios. Pero ese tiempo no iba a ser ilimitado, sino que ese tiempo tenía una fecha en que el Espíritu Santo se iba a retirar. ¿Cuándo el Espíritu Santo se retira? El Espíritu Santo se retira no cuando empieza a llover,
no cuando cae el diluvio. El Espíritu Santo se retiró antes, dejando ya cerrada la puerta de la gracia. Vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Entonces vemos aquí que Dios le da también la orden a Noé de que entre al arca animales limpios, animales impuros, más limpios que impuros, porque ese va a ser su alimento, porque no van a tener la alimentación que se dio en el Edén, porque el agua había cubierto todo. Pero también vemos al final del versículo algo bien interesante, y es que cuando Noé subió al arca y los animales subieron al arca, no empezó a llover de inmediato, sino que cuando Noé sube al arca, ni siquiera es Noé quien cierra la puerta del arca, sino que ese trabajo de cerrar la puerta es un trabajo de Dios. Es decir, que no depende del hombre. Dios cierra la puerta del arca. El hecho de cerrar la puerta del arca está indicando que nadie más se va a salvar, que ya los que son salvos, salvos son. Ya las personas que están dentro del arca se salvaron y las que están fuera ya se perdieron. Ya no hay nada que hacer cuando la puerta se cerró. Cuando la puerta de la gracia se cierra, nada que hacer. Ahora, ¿qué sigue después de que Dios cerró el arca? ¿Qué sigue? El siguiente paso es que la fe de Noé es probada, porque durante 7 días él está dentro del arca con su familia, con los animales, pero la lluvia no empieza a caer, así que fueron momentos seguramente de angustia para Noé. No sé si tal vez Noé pensaría en que de pronto lo que Dios le había dicho era verdad o no, pero pues ya se encontraba en el arca y pues su fe siguió siendo probada después de haber entrado al arca, ¿no? Sin que lloviera antes. El Génesis 7:10 nos dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí confirmamos lo que acabamos de decir. Luego de 7 días vino el diluvio a la tierra. Y pues también vemos que esta lluvia duró 40 días y 40 noches. Encontramos esto en Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así es. Interesante notar que se cierra la puerta del arca y se puede decir que los que son justos sigan siendo justos, pero los que son impíos o son injustos sigan practicando la maldad. Nos recuerda un versículo que hay en Apocalipsis. Así es, ¿no es cierto? Y interesante ver que Mateo 24 nos decía que como en los días de Noé las personas siguieron casándose, dándose en casamiento, llevando su vida normal y no se dieron cuenta que estaban perdidos hasta que llegó el diluvio. ¿Sí? Es la confirmación también de ese versículo que recordábamos de Apocalipsis. Realmente la puerta se cerró, la puerta de la gracia se cerró, la puerta del arca se cerró y todos siguieron sus vidas normales. No se dieron cuenta que estaban perdidos, ¿verdad? Ahí sí me hace recordar también la parábola de como ladrón en la noche. Es interesante ver esto. Ahora, ¿qué continúa? Termina el diluvio y el tiempo que las aguas bajaran y se viera tierra seca es un tiempo que la Biblia registra como 5 meses. En un pasaje se registra como 5 meses, pero en otro pasaje se registra como 150 días. 150 días. Entonces es interesante ver que pues en la Biblia, cuando estudiemos temas proféticos, vamos a encontrar que un mes bíblico es compuesto de 30 días. 5 meses, 150 días, 150 dividido en 5, 30 días por mes. Ya después de que esto se seca, entonces Noé sale del arca con sus hijos, con su mujer, que fueron los únicos que creyeron en el mensaje, porque obviamente Noé no los entró al arca amarrados. Es decir, que Noé, pregonero de justicia, hizo que algunas personas también se salvaran. Su mensaje contribuyó a eso y el Espíritu Santo logró convencerlos de pecado, de verdad, de juicio, de justicia, y también ellos fueron salvos. Y entonces, saliendo del arca, se establece un pacto con Noé y se crea un símbolo que quizás el día de hoy ha sido un poco mal utilizado en ciertas ocasiones y en ciertos grupos, ¿no es cierto? Pero vamos a comprender realmente el significado de este bello símbolo. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículos 9 al 17. Nos dice así:
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aquí vemos de dónde nace el arco iris, cuándo fue creado el arco iris y cuál es la señal. El arco iris es una señal de la misericordia de Dios con su pueblo. Inclusive el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis ve el trono de Dios y allí ve un arco iris también. ¿Qué continuamos viendo en este relato? Vemos allí nuevamente una escena bien interesante. Vamos a ir entonces para ver qué sucede una vez ellos bajan del arca y empiezan sus vidas normales. Génesis 9, 18 al 27 nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí hay un momento interesante. Una vez ellos salen del arca, pudiéramos decir que solamente había gente buena en el arca. Había solamente una simiente buena, pero con este evento que vemos allí, entonces podemos ver que ya se estaba gestando, se estaba determinando el carácter del que iba a ser, iba a llevar nuevamente la línea de la simiente mala, de quien iba a usar Satanás para volver o para querer frustrar el plan de Dios. Vemos entonces que con una actitud del hijo de Noé, que es Cam, que viendo a su padre desnudo, no lo cubre como hicieron sus hermanos, sino que él va a contarle a sus hermanos, y esto molesta tanto a Noé, pues que Noé maldice a Cam por medio de su hijo Canaán. Y vemos entonces allí las dos simientes: bendice a Sem y maldice a Cam. Así es. Entonces, en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 31, encontramos la genealogía o la simiente buena, que es la simiente que viene de Sem, como tú nos explicabas. Y eso nos da paso para el siguiente tema. El siguiente tema es el establecimiento de la mujer. ¿Cómo así el establecimiento de la mujer? Pues aquella promesa dada en el Edén, y es que Dios iba a establecer una mujer, es decir, un pueblo. ¿De quién iba a establecer ese pueblo? De la descendencia de Sem, que es la simiente buena. Allí vemos que finalmente de Sem viene alguien conocido por nosotros que se llama Abraham. Luego vamos a estudiar ese maravilloso tema. Y en Génesis capítulo 10, versículos 6 al 20, encontramos la simiente mala, encontramos la descendencia de Cam. Y allí vemos algunos nombres muy conocidos, ¿no? Como los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, el heveo, el araceo, ¿no es cierto? Inclusive vemos también un nombre aún más conocido, que son los filisteos, ¿verdad? Todas estas naciones fueron las naciones utilizadas por Satanás para molestar el pueblo que Dios establecería de la descendencia de Sem. Entonces, de esta manera, ¿qué vimos en nuestro tema de hoy? Recordamos que hay dos simientes, simiente buena, simiente mala,
y que Dios está encaminando el curso de la historia para cumplir su promesa de salvación. Pero a la vez, Satanás no se queda cruzado de brazos, sino que él también actúa para querer perturbar los planes de Dios, dañarlos y no dejarlos que se lleven a su final cumplimiento. Y vemos entonces la historia de Noé, que es de gran interés porque así sucederán los eventos finales de esta tierra. Esa misma secuencia que tuvo la historia de Noé tendrán los eventos finales de esta tierra, y es que habrá un tiempo de gracia no ilimitado, no para siempre, sino hasta cierto momento. La puerta de la gracia estará abierta, mientras que el Espíritu Santo contiende con las personas, y en medio de esa maldad que es abundante en toda la tierra, quiere decir que al final de los tiempos la maldad se va a aumentar tanto que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, en medio de esa maldad, el Señor levantará un pueblo, un remanente fiel, que será pregonero de la justicia de Dios. Y el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado, de verdad, de justicia y de juicio a las personas. Y cada quien deberá tomar una decisión de entrar al arca o de no entrar al arca, de quedarse en este mundo de pecado. Cuando se cumpla el tiempo, la puerta de la gracia se cerrará por Dios. Y el que es bueno seguirá siendo bueno, pero el que es malo seguirá siendo malo. El pueblo de Dios que ha subido al arca pasará por un gran tiempo de tribulación o por un gran tiempo de prueba. 7 días pasó Noé allí y su fe fue probada, pero finalmente, inclusive 7 días, y el Apocalipsis nos habla de 7 plagas. Interesante, ¿no? Y finalmente el diluvio cae sobre la tierra, representando la segunda venida de Cristo Jesús. Esto me lleva a pensar algo bien interesante, y es que antes de que Cristo Jesús venga por segunda vez, se cerrará la puerta de la gracia, y las personas solo se darán cuenta de que se han perdido hasta que vean a Cristo Jesús venir por segunda vez en gloria. Esto es lo que nos enseña la historia de Noé, y qué hermoso saber que estamos en el tiempo de gracia. El tiempo en el que el Espíritu Santo contiende con nuestros corazones, contiende en nuestra mente, pero nuestra mente está de continuo al mal también. Debemos cada uno de nosotros tomar decisiones serias en nuestra vida, y debemos decidir si recibir las cosas que el mundo nos ofrece o escuchar la voz del Espíritu Santo y tomar decisiones que nos lleven al cielo, porque tenemos la oportunidad de tener la puerta de la gracia abierta y de que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad? ¿Quieres aprovechar este tiempo de gracia? Toma decisiones que te lleven al cielo. Que el Señor nos bendiga. Amén.